Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de este jueves 5 de agosto. Es una lectura un poquito extensa, pero muy significativa. Nosotros mismos tenemos que hacernos esa pregunta que Jesús se hace a los discípulos. Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús en mi vida? Todo fiel cristiano debe en verdad hacerse esta pregunta. No basta con repetir lo que otros piensan. No basta con repetir lo que hemos aprendido en la doctrina desde niños. Se trata de una relación personal, la que Jesús nuestro Señor genera con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué impacto causa en mi vida? ¿Qué significa para mí su palabra, sus enseñanzas, sus ejemplos, sus exigencias, para poder considerarme o no considerarme un verdadero discípulo de Jesús? Jesús hace esta pregunta por eso a los discípulos de una manera abierta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta generalizada es: un profeta. Puede ser Juan el Bautista, el que viene a anunciar que el reino de Dios ya está cerca. O puede ser Elías, o puede ser Jeremías, que anuncia la palabra de Dios a un pueblo necesitado de guías y de pastores. Pero, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces es cuando Pedro se adelanta y dice con un gran entusiasmo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esta es una respuesta que el mismo Jesús le dice a Pedro. No viene de deducciones de la razón, no viene de conocimientos propios o de experiencias. Es Dios mismo quien se lo ha revelado. La fe en Jesucristo es un don de Dios, pero debe quedar bien claro que Él es el enviado de Dios. Él es el Hijo de Dios que tiene que venir a este mundo para nuestra salvación. Por eso Jesús anuncia aquí dos cosas. Uno, la fundación de su iglesia. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le anuncia a Pedro esa misión para conducir la iglesia que Jesús está fundando. Pero también Jesús anuncia el paso que Él tiene que dar, lo que le espera en Jerusalén.
la persecución de parte de las autoridades, los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes. Todos se confabularán para perseguirlo y finalmente condenarlo a muerte. Pero Dios lo resucitará de entre los muertos. Todavía tenemos que fijarnos también en el reproche que Jesús le hace a Pedro cuando él no quiere aceptar que la muerte esté presente en la vida de Jesús. Tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Atrevámonos a pensar como Jesús, siguiendo su camino, siguiendo sus enseñanzas. Que Dios nos bendiga.